Vamos a ver qué análisis de la situación económica actual hace un economista de prestigio, profesor, director técnico del Barómetro del Colegio de Economistas y director académico de la Cátedra de Competitividad. José Carlos Sánchez de la Vega, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué análisis hace del momento que vive la economía regional? Vamos a empezar por ahí. La economía regional, ¿qué panorama tenemos? Bueno, la economía regional está en una situación muy similar a la de la economía española, no solo por las previsiones del año 2023, sino porque está impregnada por todo ese entorno tan incierto que nos rodea y del cual no se puede escapar una región como la nuestra, ¿no? Y por tanto, todo ese entramado de factores que hacen que la situación sea tan incierta, como digo, es quizá el rasgo más destacado de la situación actual de la región de Murcia. Aunque la incertidumbre está ahí, ¿cuáles son las principales fortalezas y principales debilidades de la economía regional? Bueno, en un análisis de corte estructural, es decir, o aislándonos, si es posible, de la coyuntura que estamos viviendo, siempre los economistas nos señalan, nuestros colegiados señalan, la fortaleza de la propensión exportadora que tiene nuestra región y fundamentalmente también ese entorno global que permite el desarrollo de actividades tan importantes para la región de Murcia como es el sector agrario, ¿no? Pero también el sector turístico, merced a esa climatología tan favorable de la que disponemos. Por tanto, esos serían un poco los puntos más sólidos de nuestra región. En las debilidades, en muchos casos se señala la falta de capital humano o el que tengamos todavía un déficit de infraestructuras. Es verdad que ha sido un poco minorado con la llegada de la alta velocidad, pero todavía hay carencias en ese contexto y bueno, nos sitúan todavía en la situación, digamos, no de cola, pero sí retrasada respecto a otras comunidades autónomas. El fuerte repunte de la inflación sigue siendo el gran problema para las economías domésticas, sobre todo. Yo creo que es fundamental. Es verdad que siempre miramos la economía desde una perspectiva, o solemos mirarla desde una perspectiva muy macro, ¿no? Nos fijamos en cuánto crece el Producto Interior Bruto, cuál es la previsión de crecimiento global, pero a veces olvidamos que detrás de todo eso hay personas. Y yo creo que es quizá el problema fundamental al que nos enfrentamos en los próximos meses. El gasto en consumo final ya ha mostrado síntomas de desaceleración en los últimos meses del año 2022. Es verdad que hemos estado, no sé si viviendo, pero nutriéndonos del ahorro acumulado durante los meses y los periodos ligados a la pandemia, pero vienen meses, creo, complicados, porque la inflación, aún desacelerándose, sigue siendo elevada. Llevamos una carga importante de lo que han crecido los precios, que no debemos olvidar, ha sido un crecimiento muy importante durante el año 2022, y eso va a lastrar las posibilidades de consumo de muchas familias. ¿Cómo se puede contener la escalada de precios? ¿Qué se puede hacer para contener la inflación? La ortodoxia nos llevaría a lo que está haciendo el Banco Central Europeo, lo que está haciendo la Reserva Federal norteamericana, el hecho de subir los tipos de interés, teóricamente nos llevaría a una contención de los precios. Es verdad que la respuesta que están dando, como digo, las tasas interanuales de inflación así lo demostrarían, pero yo creo que hay que ser cauto en esa subida de tipos de interés. Modestamente creo que puede generar un daño muy importante a las economías domésticas. Lo estamos viendo en la revisión de las hipotecas de las familias, que el coste es muy importante mensualmente. Y como digo, es verdad que lo que nos marca la política monetaria es una subida de tipos de interés, que es verdad que estaban a niveles muy bajos, pero si esa política se estrecha demasiado, yo creo que puede tener efectos más negativos que positivos sobre el devenir de la economía. Es que la subida de tipos de interés afecta a las empresas y a los particulares, y en esas estamos en este momento, ¿no? Claro, es verdad que las empresas quizá en cierta medida tengan un mayor margen de maniobra a la hora de planificar inversiones futuras, de retrasarlas, de atemperar un poco los ánimos en el crecimiento de sus empresas, pero cuando estamos hablando de las familias que valga la redundancia, están hipotecadas
durante muchas décadas. Es difícil que eludan ese incremento del coste de financiación de su vivienda, que se suma a lo que ya viene de la cesta de la compra. Estamos viendo que, es verdad, como señalaba, que se ha reducido la tasa de inflación en los últimos meses, pero la tasa de inflación ligada a los productos alimentarios está en cifras del 15%. Desde luego, ¿cómo se puede afrontar esa galopante subida de los precios de los alimentos en este momento? Es lo que yo creo que más preocupa a la población, ¿no? A la economía doméstica, el hecho de observar lo mucho que están subiendo los alimentos a los que está acostumbrado, ¿no? Exactamente, por eso decía que quizá nos vanagloriamos de esa contención de la inflación en cifras generales, globales, pero quizá debiéramos descender a eso, ¿no? A cómo está afectando al día a día de los ciudadanos la subida de los tipos de interés sobre las hipotecas o la subida del coste de los alimentos básicos esenciales, que pueden no solo limitar las posibilidades de crecimiento en el futuro, sino incluso agrandar la brecha existente en la sociedad. Toda la pinta tiene entonces de que el consumo de las familias y bueno, los particulares, las familias, para entendernos, va a caer, ¿no?, en los próximos meses. No sé, ya ha mostrado, como decía, muestra una senda de clara desaceleración en los últimos 2 cuartos de 2022. Las tasas intertrimestrales también muestran una leve caída en ese consumo y no quiero adelantar acontecimientos ni quiero ser excesivamente pesimista, pero yo creo que el comportamiento de como mínimo el primer cuarto de 2023 va a ser desfavorable para el consumo de las familias. Bueno, esta tarde Feijóo, lo hemos escuchado, acusaba a Sánchez de ir a dejar a España con la mayor deuda pública de la historia, ¿no? ¿Hasta cuándo va a poder hincharse ese globo de la deuda pública? Es una buena pregunta porque yo creo que ese es otro de los problemas, volviendo o flotando siempre en el ambiente la palabra hipoteca, ¿no? Nos estamos hipotecando de cara al futuro. Es verdad que ahora podemos mantener un poco esa situación sin excesivos problemas, habida cuenta de que pese a la subida de tipos de interés todavía nos encontramos en cifras muy lejanas a lo que suponían el coste del endeudamiento público antes de la recuperación de 2013. La inflación también ayuda, es paradójico, pero la inflación ayuda a que esa deuda pública sea más sostenible. Pero esto no se puede mantener en el tiempo, esto no va a seguir siempre así. No siempre vamos a tener un bajo coste de endeudamiento, no siempre la inflación va a ser así, no siempre vamos a tener recaudación récord en los impuestos y llegará un momento en que esta factura haya que pagarla y el gobierno que tenga que afrontar ese pago lo va a tener difícil. Es que son 1,5 billones de euros. En este momento es el 4.º país más endeudado de la Unión Europea, España, supone el 113% del PIB. Y además es que los límites de déficit y de deuda pública están suspendidos, ¿no?, desde el año 2020, creo recordar, por la irrupción de la pandemia. Digo, sí, en la Unión Europea, pero esto se va a acabar. Me parece que en 2024 se acabó, ¿no? Salvo que se prorrogue nuevamente esta situación de excepcionalidad que surgió a raíz de la pandemia y que evidentemente supuso el que las reglas fiscales se congelasen y que haya dado un cierto margen de maniobra mayor a todas las administraciones públicas, hay que decirlo, no solo a la administración central, sino también a las autonómicas, pero es previsible que esta situación acabe, ¿no? Y por tanto tengamos que recuperar esa senda de estabilidad presupuestaria, de contención del déficit y de reducción de la deuda pública. Esa reducción de la deuda pública en un escenario de un crecimiento que todo parece apuntar que no va a ser muy elevado en los próximos años, va a ser difícil el que se consiga, si no es a costa de los consabidos recortes. Y la última, otro de los temas de actualidad, además que mencionaban Feijóo y Sánchez. ¿Qué opinión tiene sobre la subida del salario mínimo interprofesional? En otra ocasión me preguntaron al respecto y yo contesté que muchas veces hay que disociar o tener muy claro
qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y en muchas ocasiones estamos fijándonos más en querer hacer cosas sin pensar en las consecuencias. Es evidente que nuestro salario mínimo interprofesional debe crecer, pero también lo es el hecho de que estamos hablando de un contexto excepcional en el que se solicita o se ha planteado, se ha puesto encima de la mesa la necesidad de un pacto de rentas y ese pacto de rentas ha llevado a un acuerdo salarial, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública, que ni de cerca permite el mantenimiento del poder adquisitivo de ese colectivo, y yo creo que si ese esfuerzo se plantea, se propone, se acepta por parte de determinados colectivos, yo creo que debiera ser generalizado. Es decir, que cuando menos debiera haberse negociado con los agentes sociales, no solo con una parte, sino con también la parte empresarial. Si es necesario sentarse 2, 3, 10 veces, lo importante es llegar a un acuerdo que no sea gravoso para determinados sectores y que pueda poner en riesgo esa contención de la inflación de la que estamos hablando. No deja de ser una subida del 8%, que si la acumulamos a la subida igualmente de las pensiones, al final no encaja mucho con ese pacto de rentas al que todos aluden. José Carlos Sánchez de la Vega, hemos aprendido muchísimo en este rato, se lo agradecemos, le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche. Gracias a vosotros por la invitación. Seguimos en contacto.